Bienvenidos amigos de New World Press. Para el día de hoy tenemos como entrevistado al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller del Perú. Para muchos de repente no les suena un poco el nombre, especialmente a esos peruanos de 20, 30 años, pero el doctor Rodríguez fue ministro y canciller el tiempo de Castillo. Un tiempo récord, se podría decir, doctor Rodríguez. Paul, muy buenos días a todos amigos de las comunidades peruanas en el exterior. Bueno, yo fui canciller cerca de 42 días, desde el 5 de abril hasta el 13, 5 de agosto hasta el 13 de septiembre, en que renuncié de manera irrevocable una vez que se dio marcha atrás a una decisión que habíamos tomado como Estado, es decir, fortalecer nuestra relación con Marruecos a partir de erradicar cualquier vinculación con esta autoproclamada República Árabe Saharaui que no existe en el derecho internacional. Tenemos que ser muy serios. El gobierno retrocede y ¿qué debe hacer un hombre con principios? Pues retirarse, y yo presenté mi carta de renuncia irrevocable. Es una pena. Una decisión que se puede volverlo a pensar si se vuelve a hacer, o sea, suceder, en el sentido de renunciar. Bueno, si cualquier decisión que se tome, que coluda, que vaya en contra, primero de lo acordado y segundo de los principios, uno tiene que renunciar, porque entonces si no se convierte en una revista por el fajín. Yo no fui sino ministro para servir a mi patria. Fui un hombre como que soy un hombre de Estado y asumí una cartera que, como sabes, toda mi vida me he desarrollado en la Cancillería, la conozco muy bien y estábamos decididos a emprender una visión con liderazgo hacia la comunidad internacional y particularmente nuestra vida externa, y con los peruanos en el exterior, ¿cómo no? Revitalizar una política exterior sin liderazgo, sin este afán vanguardista que había caracterizado en el pasado a la política exterior. De manera que yo estoy persuadido que hay que hacer pues como hacía Alberto Ulloa Sotomayor y Raúl Porras Barrenechea, actuando con principios, que es lo que necesita la política exterior del Perú. ¿Cómo quedó con Castillo ante su renuncia en la actualidad, No, no? no. Fíjate que apenas el presidente puso un tuit en el que prácticamente desactualizaba al canciller. Él se encontraba en Iquitos y yo por un tuit no voy a renunciar. Esperé que llegue el día siguiente, fui a verlo a Palacio y a decirle, presidente, creo que a usted lo han engañado, usted no conoce el tema de fondo, yo se lo expliqué, y entonces no le voy a pedir que haga ninguna rectificación porque yo soy un hombre de Estado. Lo que corresponde es que yo me ponga a un costado y renuncie. Y le presento mi carta de renuncia irrevocable. El presidente tomó nota y luego de ello yo me retiré, volví a Palacio de Torre Tagle, donde en el instante se activó todo mi aviso a la comunidad nacional de mi renuncia irrevocable. Al presidente le decía la mayor de las suertes en su gobierno. Comprenderás que yo fui nombrado por el canciller del Perú. Yo no voy a tener nunca sino palabras de gratitud, y yo no soy de los que dejan el fajín e insultan y van contra el jefe de Estado. No tengo por qué hacerlo. Con Castillo he tenido una relación profesional en ese mes y 10 días de canciller de la República. Me pareció muy incongruente una persona que no tiene, digamos, una consecuencia en las cosas que dice en asunto de Estado, y por ello me aparté, y nada más que eso, deseándole siempre lo mejor y que ahora pueda superar el escollo que tiene, porque él cometió una ruptura del régimen democrático, como sabes, el 7 de diciembre. Entonces él tendrá que responder al derecho a la justicia por este acto de quebrantamiento de la constitución política que acometió en esa oportunidad.
A ese punto quería llegar, ¿no? En el sentido de que a veces la desinformación que hay con respecto al Perú, con respecto al tema de Pedro Castillo, ante un golpe de Estado, como bien dice usted que es que fue el 7 de diciembre, creo que los residentes en territorio peruano fueron más o menos, una gran mayoría fue claro la situación en la cual se puso él mismo, ¿no? Entonces, pero internacionalmente se ha tomado de otra manera. De Sí. que el golpe lo dio el Congreso, de que el golpe lo dio los militares por detrás, ¿no? De lo que es el gobierno exactamente del Ejecutivo. Han habido muchas hipótesis. De Bueno, usted mismo se puede reconfirmar de que realmente fue un golpe de Estado o, bueno, un quiebre, ¿no? Del lado del constitucional para que los peruanos en el exterior puedan entender exactamente qué es lo que pasó. mira, Paul, fue un completo acto de ruptura del régimen democrático. Yo no hablo de golpe de Estado porque el golpe de Estado es una definición fáctica. En cambio, una definición jurídica está en la Carta Democrática Interamericana, que de manera clara dice que aquel que se pone en acto marginal contra la constitución política de un Estado comete ruptura de régimen democrático. ¿Por qué, doctor Rodríguez Mackey? Bueno, que por ejemplo, ¿qué dice la Constitución? Que para disolver el Congreso tiene que haber habido producido la negativa, la censura, etcétera, a 2 gabinetes consecutivos. Eso nunca hubo. Entonces ya por allí comienza, tú no puedes disolver o cerrar el Congreso en acto unilateral. Ahí quiebra la constitución política, pues. Luego, control de las instituciones políticas. En la lectura que el ex jefe de Estado dio, empezó a cercenar las instituciones del país. Es el colapso, es ruptura, pues. Entonces, eso que fue claro, incontrastable, evidente, produjo que el Congreso de la República decidiera vacarlo ipso iure, es decir, automáticamente de derecho, Paul. Entonces, esa decisión han querido decir que no vale porque el presidente no pudo defenderse. Es que cuando hay un acto infraganti, todos vimos por la televisión cómo el presidente leía su discurso en el que producía la ruptura, en verdad exime ese proceso por la seguridad nacional. El Congreso tenía que tomar una decisión. Es todo este conjunto de procesos que se dieron en menos de 2 horas no fue transmitido, a mi juicio, por el gobierno de la legítima presidenta Dina Boluarte, que lo fue por sucesión constitucional, no fue transmitido estratégicamente y por eso, como muy bien has dicho, en el mundo entero, ya no digo solamente América Latina, creen que Castillo fue desaforado del gobierno ilegítimamente y quien está en el poder es una usurpadora. Así lo creen, así lo cree Petro de Colombia, así lo cree Andrés Manuel López Obrador de México, así lo ha creído la presidenta de Honduras. Entonces comprenderás que no estamos diciéndole al mundo estratégicamente exactamente lo que ha sucedido. Y eso es grave, pues, porque impacta, Paul, negativamente en la imagen del Perú. Pero los peruanos en el exterior deben estar seguros, yo que soy muy crítico del gobierno actual, pero soy muy institucional en saber y decir que deben estar seguros que tenemos a un gobierno por su sucesión establecida en la constitución política totalmente legítimo. Y esto es bueno para no convertirnos en una republiqueta, para no convertirnos en un país bananero. La presidenta lo es hasta el 2026. Es lo formal, lo que corresponde. Y esperemos que así sea para darle gobernabilidad, consecución y seriedad a nuestra vida democrática, Paul. Claro. Ahora, pero regresando ahora al momento coyuntural, la crisis Sí. migratoria, lo que es Chile, Perú en la frontera, hay un problema que en un momento dado ya se puso medio tenso en el sentido del trato que ha habido entre la policía chilena contra periodistas peruanos que no dejaban pasar, que decían que era un territorio que solamente era de ellos, más cuando los policías peruanos les permitía pues a toda la prensa chilena entrar.
pasar por todas las partes en el cual donde estaban todos los inmigrantes. No cree usted que, ¿cómo se llama? Actualmente no ha actuado bien Cancillería ante este tema de una manera rápida y eficaz? No solamente no actúa bien, sino que actúa muy mal. Tenemos que decirlo de esa manera, porque no ha habido reflejos, no ha habido en verdad una mirada para neutralizar todo lo que está pasando. Apenas empezamos a ver extranjeros en la zona de frontera saliendo de Chile y no habiendo entrado al Perú, yo advertí públicamente que esto debe ser tratado inmediatamente. Por ejemplo, mira, cuando en Chile se dictan las dos normas que hacía que todos los indocumentados salieran del país, la Embajada del Perú en Santiago de Chile debió alertar, avisar a Lima y Lima preguntar a Chile qué está pasando. No se hizo nada. Dejó que siguiera llegando a la zona de frontera, se atomizó, nunca hubo negociación diplomática y entonces, claro, los extranjeros tienen hambre, tienen frío, hay niños, se crea toda una convulsión, empiezan a caminar y a entrar al Perú de manera ilegal, irregular, y todo eso fue muy malo, no fue bien manejado, se ha, como sabes, en las últimas horas, días, militarizado la frontera, no entiendo el sentido de hacerlo. Mira, hay por cada 3 o 4 militares o policías peruanos, un extranjero. ¿Qué te parece? O sea, nos hemos olvidado del sentido humanitario de la zona de frontera. Con todo ello, en las últimas horas, la propia diplomacia venezolana, que es la directamente responsable de toda esta catástrofe que pasa en nuestra región por la migración, por el desastre económico en Venezuela, estaría buscando enviar un avión, etcétera, para llevar a sus connacionales. Yo digo que eso está bien, pero ¿qué? Vamos a esperar que sigan saliendo de Chile, y el punto de partida sea Tacna, sea Arica, digo, la frontera, tenemos que decir muy claro, si Chile decide soberanamente su política de expulsiones y su política de deportaciones, que yo la creo en verdad y no la cuestiono, es más, yo pido que acá en el Perú también haya, bueno, que partan desde Santiago de Chile a Caracas, pues, y no tengan que ir a la frontera, que es lo lógico, pero para que así sea, necesitamos diplomáticos, necesitamos una cancillería fuerte, que se siente en una mesa y le diga a Chile cómo son las cosas. Yo no entiendo por qué hay esta actitud timorata y no se llega a cosas concretas. La realidad es que hay en la zona de frontera una situación que hasta ahora, hoy, 1 de mayo, saludo a todos los peruanos en el exterior que celebran también el Día del Trabajador, pero hoy no hay todavía hasta ahora ninguna solución y eso evidentemente le da una mala imagen al Perú. Imagínate que levanten una carpa, ya va a aparecer un campo de refugiados como el Medio Oriente y eso es malísimo pues para la imagen internacional del Perú. Nada de xenofobia, nosotros somos migrantes, tengo una familia de hermanos migrantes, de 8 o 5 afuera, respetamos a los migrantes, nadie nos puede acusar de xenofobia. Recuerda que el Perú ha recibido 2 millones prácticamente de venezolanos en los últimos años, pero tenemos que ponerle coto pues ante tanto vandalismo, tanta delincuencia de extranjeros en Lima, en el Perú, una mano dura, firme, que es lo que está faltando, con carácter, para hacer las cosas como corresponden, Paul. Sí, casualmente, ¿no cree usted que la canciller Gervasi no está haciendo exactamente bien su papel de canciller en el sentido de no es la primera vez que se nos presenta un tema eh, en el cual hay que afrontarlo? Hay que agarrar al toro por los cuernos, en el sentido de darle no un enfrentamiento ni ir al fighting o a la pelea, pero de todas maneras creo que faltó un poquito más de muñeca dura, porque eso es lo que se necesita, porque ya desde Chile ya tenían casi a los 2, 3 días, ya tenían una mesa de trabajo, más cuando en Perú todavía estaban poniendo sus carpitas en los hitos, estaban preparándose, pero no se entendía por qué. Fíjate, a mí no me gusta hablar de las personas, sino de su actitud profesional. Yo la nombré a Ana Cecilia Gervasi mi vicecanciller del Perú. Ujú. Entonces,
Claro, entonces, pero una cosa es ser vicecanciller, que es un tramo más técnico, y el ser canciller es más político, toma de decisiones, trabajo directo con el jefe de Estado. Ujú. No ha habido el tamaño de lo que hubiéramos querido. Mira, en estos 10 días, el rostro y el discurso de la ministra no está. No está, no aparece. Y eso no es bueno porque entonces no hay liderazgo. Yo no soy, en verdad, no tengo ningún atributo para seguir calificando. La presidenta de la República tiene que evaluar. Ella tiene una muy buena relación con la presidenta. Deberían trabajar más sostenidamente. Toda la vocería del problema la debería tener la Cancillería, no más ministros, porque así lo manda el acto ejecutivo de la política exterior que el presidente, que la presidenta de la República dirige conforme la constitución política. Aquí falta muñeca, falta zigzaguear, falta tomar decisiones, falta sentarse a una mesa, pero a una mesa diciendo las cosas como son y que lo que venga hacia adelante esté muy bien trabajado y protocolizado, porque ahora se van, seguramente, si se consigue, y otra vez no podemos estar en la misma situación. Hay que advertir y decirle a Chile que tiene tanto derecho como el Perú en sus políticas nacionales migratorias, pero tenemos que hacerle saber que sus soluciones no pueden ser problemas para el Perú. Y Ujú. esto pasa porque todos los que son objeto de deportación y de expulsiones, entonces que salgan directamente al país de origen, en este caso Venezuela, que vayan a Colombia y que vayan a Haití. Exacto. Ahora, una cosa con respecto a los venezolanos que están residiendo en el Perú. A partir del año 2018, el gobierno peruano comenzó a recibir una ayuda económica de parte de los Estados Unidos, ¿no? De 8 millones, después en el 2020 otros 8 millones, después, pero en octubre del 22, el gobierno peruano recibió 286 millones de dólares para la ayuda con respecto a la situación de los venezolanos en Perú. ¿Qué se hizo con ese dinero? Porque yo creo que si en Perú tienen 2 millones de venezolanos aproximadamente, ¿no? Imagínense con 286 millones, creo que mejor si le damos $1 millón a cada uno, creo que ahí podría más o menos hasta resolver y hasta mejorar la situación, ¿no? De productividad dentro del país, ¿no piensa? Por supuesto, habría que preguntarle primero a César Landa, que fue canciller cuando llegó el dinero. Y segundo, preguntárselo a Ana Cecilia Gervasi qué cosas se ha hecho, ¿no? Con esa cantidad de dinero se puede hacer 1000 cosas, hasta conseguir puentes aéreos o puentes terrestres hasta Marte. Cuidado con eso. Creo que es necesario pisar tierra, mirar que nuestras relaciones internacionales sobre temas migratorios hace rato, Paul, ha debido crear una verdadera y profunda política nacional migratoria. Deberíamos sentarnos en una mesa para que así sea. Y además, conseguir el objetivo que yo quería trabajar, planear. Fíjate, te voy a decir contigo por primera vez, y la gente de la Cancillería lo sabe. Venía yo trabajando todavía internamente con estudios concienzudos detenidos para que migraciones vuelva a Torre Tarde, vuelva a la Cancillería, su lugar natural, para quitarle prima facie, en primer lugar, esa visión a la migración como un tema de seguridad policial o militar y mirar a la migración como un tema asociado al tema humanitario, al tema de las comunidades en el exterior, etcétera, de los migrantes que están de una u otra forma saliendo de sus países por diversas razones. Recuerda que en 1976, durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, se produce esta desconexión. Sacan a migraciones de su lugar natural, que era la Cancillería, y pasa al Ministerio del Interior. Mi apuesta fue por eso. Y yo aquí, a través de tu programa, que lo ven muchos en el extranjero, aposté por una política primero
de fortalecimiento del tema consular. Una pena que no pudimos llevar adelante empoderamiento del tema consular fuerte, que antes se veía como un castigo al tema consular. Mira tú, los diplomáticos, e incluso que vienen de áreas consulares, nunca ascienden o ascienden poco, y más bien los de la embajada sí ascienden. Y entonces, claro, empoderar el tema migratorio, el de las comunidades peruanas en el exterior, el de los consulados, era mi interés primigenio como canciller de la República, que íbamos a llevar adelante. Yo le había explicado al presidente la importancia que tiene este grueso tónico de la política exterior que siempre se han ninguneado. Por eso que los diplomáticos, cuando salen al exterior, no piensan en ir a un consulado, lo ven como castigo. Eso hay que cambiarlo. El diplomático tiene que ir como los sacerdotes a sus parroquias, como apostolado. También eso tenemos que cambiarlo. Y va a funcionar por una sola razón. Nuestro cuerpo diplomático, nuestro servicio diplomático es uno de los servicios más compactos, con gente muy bien formada, muy bien preparada, pero que necesitan el estímulo y la motivación política para poder llevar adelante un extraordinario trabajo de vinculaciones recíprocas, que es lo que hoy más se requiere a nuestra vida internacional. Ahora, los venezolanos están muy pegados a un tema o una problemática en el Perú, que es la violencia, la inseguridad. Entonces ya la población peruana está pensando ya mismo en lo que es la pena de muerte, porque ya es todos los días, ¿no? Violaciones, asesinatos, que han quemado a una chica, que le han metido un cuchillo en la cabeza, toda una violencia muy fuerte de parte de venezolanos que en un momento dado se puede entender de repente psicológicamente porque están en una situación que no tienen pues de qué comer, su situación que tienen hijos, no saben cómo llevarles el pan de cada día, pero al momento de estar ya con la Corte Interamericana para que pueda entrar el sistema de pena de muerte en el Perú, ¿se ve muy lejos? Mira, yo te agradezco porque toques el tema, pero con la coyuntura superándola, ¿ya? Yo vengo, por ejemplo, hablando de que el Perú debe aplicar la pena de muerte hace buen tiempo. Hace tiempo debimos dejar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hace tiempo debimos denunciar el Pacto de San José. Aquí en el Perú hay mucha violación. Yo pido pena de muerte hace buenos años. Te voy a mandar las columnas que he escrito en Montañas, ¿ah? Para que se aplique la pena de muerte para los violadores de menores de edad que mueren como consecuencia del ultraje. Y la pena de muerte para los terroristas, que ya está en la Constitución política y que no lo podemos hacer porque está prefigurado en el Pacto de San José que no hay pues pena de muerte, salvo los casos que ya están establecidos para los peruanos que cometen traición a la patria durante una guerra exterior. Pero Pero ahí para eso, no se podría añadir, se podría decir, en el sentido que es, ¿cómo se llama? Traición a la patria, terrorismo, y ahí no se podría añadir violación o esos por tipos de casos. supuesto, por supuesto que se puede hacer, pero incluso haciéndolo, tenemos que desligarnos del Pacto de San José, artículo 78, que es el proceso de denuncia del tratado, Paul. Y eso hasta ahora no se hace. Lo venimos diciendo. Yo le gané a Cerrón, a Antauro Humala, que hablan de pena de muerte. Por favor, en democracia, en democracia. Y la Constitución en la mano. Tenemos que hacer que el Perú cambie. Y para eso, en algunos casos hay que poner mano fuerte, pero con respeto de derechos humanos. Mano fuerte, pero pensando siempre en no salirnos de la Constitución, sin ningún tipo de violación. Eso tenemos que hacerlo para lograr la tranquilidad nacional, para que todos vivamos en paz como corresponde en un país democrático que tiene derecho a su desarrollo con tranquilidad. Hoy no puedes caminar en Lima, es una vergüenza que ningún gobierno de los últimos que ofertan siempre acabar con la delincuencia, ninguno puede acabarla. ¿Y por qué no pueden acabarla?
porque les tiembla la mano. La mano que a Rodríguez Mackay nunca le tembló para tomar decisiones de Estado, como acabamos, lo que nadie hizo con el pueblo saharaui, que no existe esta autoproclamada república, empoderando nuestra relación con Marruecos. Como la mano que no nos tiembla cuando tenemos que hacer prevalecer los intereses del Perú en las 200 millas, diciendo barbaridades algunos de que íbamos a perder, que se iba a reducir el mar a 12 millas, engañándole a la gente. Hay que tomar decisiones. Y estas decisiones pasan porque el que tiene poder no puede tener miedo. Si lo tiene, entonces que renuncie al poder. Porque el pueblo da el poder para ejercerlo, no para mirar las musarañas o las nubes o está pensando en la luna. Hay que hacer las cosas conforme la necesidad nacional y todos los peruanos nos merecemos un cambio cualitativo en nuestra vida nacional e internacional, Paul. Pero ahora también, es que también la falta de, hay una desinformación, porque, por ejemplo, es el caso de Escazú, por ejemplo, ¿no? Se habló de una manera muy superficial, más cuando tiene una gran importancia, no solamente para el presente, sino para el futuro del país. ¿No es así? Claro, sobre el tema de Escazú, yo te voy a decir, porque lo he conversado con mucha gente, yo fui al Congreso a exponer virtualmente, porque en esa época la pandemia estaba fuerte, ¿por qué el Perú no debía firmar Escazú? Yo te voy a explicar en 2 patadas por qué. Mira, uno, porque Escazú lo que hace es que si el Estado, los comuneros, los defensores ambientales, las ONG no se ponen de acuerdo, entonces, primero, como no se ponen de acuerdo, van a ir a resolverlo a un mecanismo supranacional que es la Corte de la Haya, donde solamente van estados. Eso ya es grave. ¿Por qué? Porque siendo el problema dentro del Perú, participa otro país. A la Corte van normalmente problemas entre estados, no problemas dentro de un estado, ¿me entiendes? Y ese otro estado, cualquier ONG puede coludir con otro país. Oye, quiero que seas parte contra Perú en un asunto dentro de Perú, ni siquiera con el otro estado. Eso no lo han puesto a pensar. ¿Y qué tal si la Corte toma una decisión, Paul, donde le dice al Estado peruano por 5 años no puedes talar bosques? Ya se acabó. O sea, la Corte toma una decisión sobre el territorio del Perú, nos quedamos de brazos cruzados y la ONG que coludió con ese estado, con el otro estado, para que neutralicen nuestro proceso de explotación, de exploración de bosques. ¿Por qué? Porque el otro estado sí lo va a hacer para transformar la madera y construir casas prefabricadas y venderlas a Europa. ¿Te das cuenta? No estamos pensando en una visión compacta. Y entonces Escazú se mira desde derechos humanos, de los defensores ambientales. Eso no es Escazú. Escazú es toma de conciencia sobre el medio ambiente a partir de la soberanía del Estado. Entonces, como se presenta con los defensores ambientales, se pone como malo de la película aquel que defiende que el Perú no adhiera a Escazú y se cree que es un insensible. Cuando el tema de derechos humanos ya está prefigurado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Te das cuenta? Hay mucha desinformación que tiene que ser aclarada y nos falta esa conexión con la verdadera información que llegue como corresponde a la gente, Paul. Sí, ahora quisiera entrar en estos últimos minutos que tenemos al tema de los peruanos en el exterior. Tenemos solamente dos congresistas en el cual, pues, no, al parecer, por el Vox Populi, como se dice, que no están haciendo exactamente algo a favor de los peruanos en el exterior, a pesar de que ya van a tener su par de años en el Congreso, en el cual solamente se dedican a visitar embajadores, cónsules, dentro de lo que es el ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no va directamente a hablar con los personajes al cual está representando, a su electorado, por decirlo así. Tanto así que, por ejemplo, desde Cancillería hay una mesa intersectorial que en un momento dado se mencionó de que a veces están todos, yo en un momento dado se los dije, es como un hospital
que comienzan a ver cuál es la problemática, de a ver cómo solucionamos, dónde encontramos pues los antídotos, pero no tienen a los pacientes, porque no saben dónde le dice, dónde le duele y dónde le fastidia. Entonces hay un pequeño, ¿cómo se llama? Roce entre lo que es comunidad peruana anterior y Cancillería. Eso es lo que más o menos quería manifestarle. Mira, esta situación ya tiene tiempo. Recuerdo mucho cuando estábamos en la Cancillería, ni siquiera era canciller, tiempo atrás buscábamos impulsar el tema de las comunidades peruanas en el exterior y por eso llegamos a tener una secretaría de asuntos de peruanos en el exterior que luego fue reducida. Siempre me he pegado a los peruanos en el exterior, pues ya te dije, porque tengo hermanos fuera, he visto a los peruanos en el exterior de cerca, he viajado mucho y he visto la problemática de los peruanos en el exterior y lamentablemente, siendo más de 3,5 millones, ya sabes la cantidad de remesas que mandan al país, no ha sido una prioridad para el Estado peruano y para su política exterior. Tenemos que decirlo. Y ese divorcio, en verdad, nos ha producido grandes falencias. Se trabajó y mucho, se logró que tuvieran 2 escaños de representación. Yo siempre he dicho que es insuficiente, pero se ha comenzado con ello. Los 2 congresistas, conozco a uno, al otro de vista, es decir, conozco al que viene de Estados Unidos, de Miami, al de España de vista, y creo que pues la Solamente de propia comunidad vista, esperanza en el exterior, de vista las porque... propias comunidades, ¿no? los conozco de vista porque no he tenido mayor interacción. Que lo que pasa es que Entonces, más para con Ceballos, en España, con, más para que en Perú, creo. en el caso de Ceballos sí he conocido, muy preocupado, he tenido contacto con él, en fin, pero seguramente, digamos, es un congresista nuevo en estas lides, estará armándose, qué sé yo, pero en todo caso, yo creo que debemos potenciar que haya, digamos, esta suerte de como hay en Lima, cabildos abiertos con las autoridades, que lo haya de ellos con los peruanos en el exterior, que viajen y den cuenta anualmente sobre lo que hacen en Lima, en el Perú. Eso no está reglamentado, no hay un procedimiento, pues tiene que hacerse, pues ellos tienen que, así como hay semanas de representación para los congresistas, para él debe haber, pues me imagino, un mes de representación, lo que sea, y viajar a diversas partes para que den cuenta y recojan toda la problemática de los peruanos en el exterior, todas las necesidades que hay de los peruanos en el exterior para que tengan sus pasaportes a tiempo, para que tengan su DNI a tiempo, para que se forje esta visión del cónsul servidor. Es decir, hay mucho que hacer para que estos consejos consultivos en verdad no sean abstracciones, sino funcionen de verdad, y acabar con esta disociación que lamentablemente ha habido en los últimos años, Paul. Sí, Gracias. pero yo para terminar ya quería comprometerlo para una próxima oportunidad para poder hablar directamente con las problemáticas de los peruanos anteriores, porque mucha gente en el Perú piensa que qué tipo de problemas pueden tener, ¿no? Porque piensan que raspando la nieve se encuentra el dinero o que cae de los árboles, ¿no? Porque mucha gente tiene esa idea, ¿no? Que no tiene problemas, más cuando son otro tipo de problemas, porque, por ejemplo, el problema que tiene la gente en Tumbes es distinta a la de Tacna, y la de Tacna es distinta a la de Loreto, y así. Entonces, los peruanos exterior, por ejemplo, tiene la problemática de la nacionalidad, por ejemplo, en Europa, de recuperar la nacionalidad, y ¿cómo se llama? El Consejo de Consulta, la ley de retorno, son temas en el cual quisiera comprometerlo para una próxima oportunidad poder expandirnos un poquito más con ese tema. Cuenten conmigo, Paul, con el mayor gusto de conversar. Es una problemática muy amplia, muy grande, y estoy persuadido que siempre debe haber una luz al final del túnel, pero con decisión. Porque si no hay decisión, seguirán hablando, hablando y no se llega a nada concreto. Yo soy un hombre de decisiones y de acción, así que con el mayor gusto de escucharlos y también de decir mi planteamiento. Gracias, Paul, y saludos Gracias. a todos. Gracias a usted, doctor, y nos estamos viendo en una próxima. Ok, hasta la vista. Gracias.